Buenas tardes, Latinoamérica. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro ciclo de webinar de todos los días martes. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros desde México hasta Argentina, como siempre. A nuestros amigos también que nos siguen en Facebook, en Twitter, también a todos los que nos siguen a través de Demio, que están conectados en este momento en esta plataforma y sobre todo también a quienes nos van a ver en el canal 5 días en Paraguay. Hoy día vamos a hablar de otro tema muy importante, de un tema que ha cambiado la cara, como está diciendo el título de la canción, el título de nuestra charla. Todos nos hemos adaptado y lamentablemente también los estafadores, la gente que también comete el crimen, que hoy día es el cibercrimen, también se han adaptado. Y para hablarnos hoy de este tema que es trascendental, como lo estábamos conversando hace unos minutos atrás, no es tan solo perjudicial para las empresas, sino que también para los clientes. Y hoy día nos acompaña LexisNexis, quien ya estuvo hace un tiempo atrás, un par de semanas, hablándonos ya de temas de ciberseguridad, y hoy día está nuevamente a quien le agradecemos que se haga el tiempo para estar con nosotros, a Rafael Costa. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a los webinars de Digital Bank. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias Patricio. Gracias a todos ustedes por la invitación nuevamente. Es un placer quedarme con ustedes aquí y poder compartir un poco de este tema que es la nueva cara del cybercrimen. Lo que vemos es que hoy día tuvimos un cambio muy fuerte de todas las transacciones. Empezamos cada vez más y más por el tema de la pandemia a hacer transacciones, manejar nuestra vida a través de la Internet. Y con esto los estafadores, los ciberdelincuentes también cambiaron su manera de ataque. Que vamos a presentar hoy es nuestro estudio que producimos aquí en LexisNexis 2 veces por año y vamos a presentar todo lo que pudimos ver desde enero hasta junio de 2020 y cómo esto se compara con los años pasados y traer un poco de los casos, ejemplos de fraudes que ocurrieron en todo el mundo, en especial miramos un poco más especialmente para nuestra región de Latinoamérica, en todos los países que, como nosotros sabemos, fue muy afectada por la pandemia y tuvieron muchos cambios de la operación de los estafadores por aquí, por nuestra región. Bueno, mi nombre soy Rafael Costa, como me presentó Patricio, soy director de planeación de estrategia de mercado para fraudes e identidades. Soy responsable por toda la estrategia de productos de fraude e identidades para Latinoamérica, bien como comprender, entender mejor el mercado de fraudes, el mercado de seguridad aquí en nuestra región. Bueno, para empezar, creo que lo que vamos a traer de hoy, un poquito de la agenda que tenemos. ¿Qué es el informe de LexisNexis? Voy a presentar que es una visión general del informe, algunos aspectos a nivel global, aspectos de la jornada del cliente, cada uno de los puntos de la jornada, cuáles son los puntos más riesgosos, menos riesgosos. Dentro de los sectores que estudiamos, voy a presentar un poco de los detalles y aspectos dentro de un nivel regional. Un poco del impacto de la pandemia en términos de fraude y vamos a ver un pequeño resumen y ver cuáles pueden ser las tendencias para los próximos años, para los próximos semestres, para 2020. Empezando por aquí, un poco de la nueva cara del cybercrimen. ¿Qué vemos nosotros? Bueno, lo que sabemos es que ya vemos un cambio de las transacciones hace mucho tiempo, las transacciones físicas para las transacciones digitales. Lo que vemos es que cada vez más las personas adoptan los canales digitales para hacer todo, sea para trabajar, para manejar sus transacciones financieras, para hacer compras, hasta mismo para comprar paquetes de viajes y todo más. Y lo que vemos es que este año fue un año muy raro, muy diferente de todos los otros años. Estamos encuartelados desde febrero, marzo, prácticamente hasta hoy en nuestras casas y esto cambió mucho la manera, la forma como
traemos, cómo hacemos, cómo trabajamos, cómo hacemos negocios, cómo manejamos nuestra vida. El FBI de Estados Unidos ha recibido tantos reportes de fraude solamente el primer semestre de este año, cuanto en todo año de 2019. Es decir, la cantidad de fraudes, de reportes de fraudes, es la misma del año pasado, si no más grande, porque ya estamos en octubre prácticamente. ¿Okay? Y solamente estamos considerando aquí el primer semestre. Todos los reportes de noticias globales muestran muy fuerte una explotación de los paquetes de ayuda para la COVID-19 por parte de estafadores. Y por aquí, en Latinoamérica, lo que podemos ver en muchos países, tuvimos muchos paquetes de ayuda muy fuertes, como en Brasil, como en Colombia, México, Ecuador, en todos los países. Tuvimos paquetes de ayuda que fueron explotados por estafadores, por ciberdelincuentes de una manera automatizada, de una manera personal y todo más. Y esto traigo una gran... fue muy malo para las personas, porque fueron personas que perdieron sus empleos, fueron personas que ya estaban fragilizadas por la pandemia, por no tener más condiciones de comprar comida y todo más, y fueron robadas de una manera digital a través de sus nuevas cuentas en bancos digitales, en bancos tradicionales que fueron creadas en línea. Tenemos también muchas evidencias de las actividades de cuentas nula están incrementando, como lo vamos a ver un poco más adelante en esta presentación. Las redes de cuentas nula fueron utilizadas de muchas maneras diferentes y, si puedo decir, maneras creativas de explotar y de robar desde cuentas hasta dinero de empresas de los más diferentes segmentos. Lo que podemos ver también, una indicación que parece un poco rara, fue de que los ataques que fueron iniciados por humanos, por personas, tuvieron un descenso este primer semestre, pero los ataques automatizados, ataques de bots, de robots, contra instituciones de servicios financieros, crecieron. ¿Okay? Y el único sector de los sectores que estudiamos que tuvo un aumento general de las tasas de ataque, tanto que empezaron por bots cuanto por humanos, fue el sistema de medios, fue el sector de medios. Un poquito más adelante, es importante también, no sé si todos conocen nuestro reporte, nuestro Cybercrime Report, entonces es importante que pueda compartir cómo es la metodología que utilizamos para producir este informe del cybercrime. Bueno, primer punto es que todas las informaciones fueron basadas en ataques en el primer semestre de 2020, que fueron detectados por nuestra red LexisNexis de identidades digitales. Todos estos datos disponibles son datos de dispositivos, de computadoras, de smartphones, bueno, de dispositivos que están conectados a Internet y que pueden ofrecer una manera de manejar transacciones. Son datos que incluyen la ubicación, datos de comportamiento, datos de amenazas que ayudan a verificar toda la legitimidad de una transacción. Nosotros utilizamos toda la inteligencia que tenemos por parte de LexisNexis en el trabajo junto a nuestras plataformas de tecnologías y junto a más de 6,000 clientes alrededor del mundo para distinguir qué son comportamientos de usuarios legítimos y comportamientos de los estafadores. Cuando comentamos acerca de qué son los ataques, son transacciones de alto riesgo que fueron exitosas, que lograron éxito en hacer un robo de datos, robo de dinero o que ganaron control de una cuenta. Este análisis fue basado en 22,000 millones de transacciones globales en los sectores de medios, sectores de servicios financieros, de e-commerce y de pagos. Y por la primera vez pudimos incluir datos de Emailage, la empresa que adquirimos este año en febrero,
Estos datos fueron añadidos en nuestro estudio por la primera vez. Un poco del informe. ¿Qué tenemos con este informe? Bueno, vamos a ver la perspectiva global. ¿Qué podemos ver? Una migración de la cantidad de casos de fraude empezaron en la región de Asia-Pacífico, después empezaron a crecer en la región de Europa y llegaron a Latinoamérica. Vamos a ver un poco también toda la revisión de la travesía, de la jornada del cliente. ¿Cuáles son los puntos más frágiles, los puntos más riesgosos desde que el cliente puede abrir su cuenta hasta que pueda hacer una transacción? ¿Cuál fue el impacto del COVID en los negocios digitales en todo el mundo? ¿Cómo él afectó? ¿Cómo cambió del año pasado a este año? Cada uno de los sectores que pasó y algunos ejemplos de casos de fraude alrededor del mundo que pudimos analizar y traer soluciones. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, como podemos ver, en el mismo periodo del año pasado para este año, el primer semestre de 2019, cuando comparamos con el primer semestre de 2020, lo que pudimos ver tuvo un aumento general de las transacciones, 37% de crecimiento en el número de transacciones en todo el mundo. ¿Y a qué debemos esto? Justo a la pandemia. Personas están más encuarteladas en sus casas, están trabajando desde sus casas, no pudieron salir para hacer sus compras. Entonces empezaron a crear cuentas en servicios de streaming para diversión. Empezaron a pedir a través de servicios de delivery, desde sus compras en los mercados hasta servicios, hasta pedir comida, la cena, la comida del día a día y todo más. Más y más transacciones empezaron a través de la Internet y a través de todos los canales, es decir, desde servicios más tradicionales como plataformas muy conocidas de e-commerce hasta servicios como más peer-to-peer, como servicios de mensaje instantánea, redes sociales y todo más. Las personas empezaron a trabajar, a comprar, a desarrollar negocios cada vez más a través de la Internet. Tuvimos un crecimiento muy fuerte en los servicios financieros, personas, 36% de crecimiento de transacciones de los seguimiento financiero, el 49% de transacciones de comercio electrónico y 13% más de transacciones de medios. ¿Okay? Cada vez más vemos más usuarios llegando a los medios digitales, usuarios que no estuvieron acostumbrados a hacer transacciones, usuarios que empezaron ahora a hacer transacciones en los medios digitales. Vemos cada vez más esto y cuando vemos en Latinoamérica el crecimiento más fuerte fue justo entre marzo y abril. ¿Por qué? Porque fue cuando la pandemia llegó más fuerte a nuestra región. Quedamos más en nuestras casas, empezamos más a hacer transacciones a través de la Internet. ¿Y cómo podemos ver una división de las transacciones? Lo que podemos ver, como 2/3 de las transacciones son manejadas a través de dispositivos móviles y 1/3 a través de las computadoras personales. ¿Ok? Solamente cuando vemos las transacciones de dispositivos móviles, de smartphones, de tablets y así, por así decir, tenemos un crecimiento de 6% año contra año. Adelantando un poquito. ¿Y cómo podemos decir que son los ataques? Bueno, tenemos 2 tipos de ataques. Ataques que son iniciados por humanos, por defraudadores, y ataques que son automatizados. Lo que podemos ver es que los ataques que empezaron a través de personas, de humanos, tuvieron un descenso de 33% y los ataques automatizados crecieron 38%. ¿Qué es importante? El número percentual puede ser más bajo, pero cuando vemos que las transacciones crecieron tanto, es decir que la manera como las transacciones crecieron, los ataques en términos generales crecieron también.
pero fue más fácil utilizar a las bandas de defraudadores, a los estafadores, utilizar ataques automatizados que utilizar sus propias manos para hacer los ataques. ¿Ok? Y aquí, bueno, tenemos un poquito aquí los picos clave de ataques que son dirigidos a organizaciones de servicios financieros. Aquí lo que podemos ver son los picos de ataques que son dirigidos, ¿ok? Y que es interesante ver, los más altos picos de ataque son justo entre marzo y abril, justo cuando tenemos las personas más en casa. Y así también cuando los gobiernos empiezan con los paquetes de ayuda financiera. Entonces tenemos aquí muchas cuentas nuevas que son creadas en las bancas en línea, en billeteras electrónicas, en servicios monederos digitales, y así muchos defraudadores aprovechan esta situación para crear nuevas cuentas, robar y tomar control de cuentas de usuarios para manejar sus fraudes. Y así lo que podemos ver, los picos están justo cuando empiezan la pandemia en el mundo. Que es lo que podemos ver en la color roja, justo entre marzo y abril. Cuando vemos, por ejemplo, ¿qué tenemos nosotros aquí? La jornada del cliente. ¿Qué es la jornada del cliente? Son los puntos de contacto de un cliente con las aplicaciones web. Entonces, el primer punto de contacto es justo la creación de una nueva cuenta. En la creación de la nueva cuenta, casi en cada 7 transacciones de nuevas cuentas son creadas, son intentos de ataque a sitios, a servicios en línea. Después que tenemos la creación de una cuenta nueva, tenemos el inicio de la sesión. El inicio de la sesión es donde tenemos más ataques. ¿Por qué? Es porque tenemos el proceso de login, y el proceso de login es muy riesgoso porque tenemos un proceso de toma de control por parte de un estafador, por parte de un ciberdelincuente que puede robar datos de acceso e intentar hacer un acceso fraudulento a un servicio web. Y después tenemos muchos puntos de interacción. Si es un servicio financiero, tenemos puntos riesgosos que son como los cambios de detalles, las transferencias de dinero, como transferencias entre cuentas, transferencias entre bancos, y los pagos, que es justo cuando los defraudadores sacan el dinero de la cuenta, que es el último punto de la jornada y el punto de mayor riesgo, el punto que tiene el mayor volumen de ataques cuando las personas están logadas, están dentro de los sistemas financieros, por ejemplo. ¿Okay? Lo que podemos ver es que tenemos muchas transacciones de login, muchas cuentas nuevas fueron creadas y muchas transacciones de pago fueron hechas en este periodo. Las personas tuvieron que hacer utilización de los servicios digitales porque no podían ir a sucursales, a los servicios que necesitan. Cuando vemos un poquito acerca de qué tenemos por aquí, por los sectores, ¿qué podemos ver? Los servicios financieros pudieron ver que la creación de nuevas cuentas fue donde tuvieron la mayor tasa de ataques. Y esto va a seguir aumentando porque los defraudadores van a intentar siempre crear nuevas cuentas mula, cuentas de que tengan control para manejar sus ataques, sus golpes, sus esquemas de fraude. Y a esto también podemos ver altas tasas de ataque a los pagos, que es justo cuando
un defraudador puede sacar el dinero. El canal móvil, lo que podemos ver es que para los comercios electrónicos, ataques direccionados a los canales móviles fueron los canales que más contribuyeron para para las tasas de ataque. Y también podemos ver muchos ataques de creación de nuevas cuentas y utilización de medios de pago robados o fraudulentos. Para las empresas de medios, las empresas de streaming, todos los casos de uso registran aumentos de las tasas de ataque en el primer semestre de este año. Las empresas de streaming y de servicios de entretenimiento digitales han tenido muchos tipos de ataque, muchas altas tasas de ataque que se fueron como un resultado de la pandemia, que fue justo cuando se registró un incremento de la utilización de nuevas cuentas y de utilización de los servicios. ¿Y qué podemos también concluir de esto? Estos servicios son servicios que sirven para los defraudadores crear nuevas cuentas, validar identidades, asegurarse de que son credenciales que son válidas, de que pueden utilizar, por ejemplo, datos de identidades gubernamentales que fueron robados, datos de tarjetas de crédito robadas y garantizar que son datos válidos y pueden manejar fraudes más específicas con estos datos. Esta es una de las maneras de cómo los defraudadores pueden utilizar estos tipos de servicios como una especie de validación. Aquí, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, como les comentaba, tuvimos muchos casos de fraudes, interesantes fraudes que empezaron después de la pandemia y son maneras creativas de que los defraudadores, los estafadores, pueden manejar diferentes esquemas de fraudes. Aquí tenemos un caso de que identificamos a través de nuestra red, a través de nuestras soluciones de prevención de pérdidas de fraudes, en un servicio financiero que es un proveedor de monedero digital en Malasia. ¿Cuál es la situación? Este proveedor, esta billetera digital, proveía como un bono para nuevas cuentas. Y estas nuevas cuentas, cada vez que se crea una nueva cuenta, gánase un pequeño bono y que los defraudadores vieron como una oportunidad. Pudieron crear una red de nuevas cuentas, entonces tomaron control de diferentes dispositivos, como se pueden ver en este gráfico, una única computadora, un único dispositivo con máquinas virtuales instaladas, simulando como nuevas computadoras, nuevos dispositivos móviles, empezaron a crear múltiples cuentas en esta billetera digital. Y así pudieron hacer transferencias de estos bonos hasta una única cuenta y así hacer una transferencia y sacar todo este bono para quitar este dinero y utilizarle de una manera más apropiada. ¿Ok? ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, lo que pudimos ver es que todas estas cuentas nuevas tuvieron una única liga que fue lo que llamamos de un identificador 1, que para nosotros es nuestro Lex ID digital. Una identificación única que identifica únicamente una fuente de origen de acceso. Lo que podemos ver es que a través de un único Lex ID digital, múltiples cuentas, múltiples credenciales fueron utilizadas tanto para crear nuevas cuentas y acceder a estas nuevas cuentas y hacer las transferencias. Y así podemos ver, identificar esta manera de fraude y bloquear los patrones de fraude que fueron utilizados por este ciberdelincuente. Un segundo ejemplo que se pasó
También en el primer semestre, también fue un ejemplo muy interesante de fraude, esta vez en los Estados Unidos, en que una banda de fraude empezó a buscar a través de datos de credenciales que fueron basados, que estuvieron disponibles en la red, intentaron hacer pruebas de acceso en el sitio de esta operadora de teléfono, operadora móvil, con el objetivo de validar los datos de usuario y contraseña, las credenciales de acceso, validando estas credenciales, empezaron a ascender a la aplicación web de la tienda en línea de esta operadora móvil y hacer pedidos de hardware, de teléfonos móviles de alto valor en nombre de un usuario. Lo que pudimos ver fue, a través también de nuestro Lex ID digital, a la origen de los accesos, cuál fuera la origen de los accesos, y tratamos de utilizar reglas más fuertes, reglas inteligentes, dinámicas, que pueden hacer alertas a la operadora móvil cuando se están probando múltiples credenciales a través de un único dispositivo. Es decir, un robot automatizado utiliza credenciales basadas, sea en la dark web, deep web, sea donde quiera que sea, empieza a hacer pruebas de estas credenciales a través de un único dispositivo. Y apenas tenga acceso, hace un pedido de un teléfono móvil que generalmente tiene precio más alto. Con estas reglas, si vemos los patrones de múltiples accesos a través de un único dispositivo o accesos que son muy distantes en términos de la dirección, de la geolocalización, lo que podemos ver es que no es un patrón de acceso legítimo y también lo podemos bloquear. Por último, tenemos un caso en una empresa de medio en Europa, y una empresa en Finlandia, que también tuvo un programa de bono para nuevas cuentas, y lo que pudimos ver fue algunos defraudadores utilizando lo mismo tipo de ataque para la billetera digital, y después empezando a crear nuevas cuentas. Con estas nuevas cuentas, transfiriendo las bonificaciones para una única cuenta y se utilizando de esta bonificación. Lo que pudimos ver fue también identificar la cuenta, el dispositivo de origen a través del Lex ID digital, la manera como este esquema operaba, las cuentas asociadas. Podemos ver que fueron muchas cuentas mula asociadas, porque son cuentas que solamente fueron creadas con el objetivo de ser una transferencia de bonificación para la cuenta principal de este usuario. Las mismas reglas también utilizadas en la billetera digital nosotros pudimos utilizar para bloquear este tipo de ataque. Un poco acerca del índice de abuso de identidad. Ok, aquí a través de la región. Que es interesante ver, principalmente aquí en amarillo, es el índice de abuso de identidad para Latinoamérica. Es interesante que lo que él muestra es que este índice creció justo cuando empezó la pandemia acá en nuestra región. Tuvimos un crecimiento de todos los ataques, de todos los tipos de ataque entre marzo y abril. Fue un crecimiento muy fuerte y que vemos que viene se manteniendo a través del tiempo, a través del primer semestre todo, hasta ahora. Lo que vemos son estos ataques. Y los picos de ataque en Latinoamérica son los picos más altos en toda la región, en todo el mundo, perdón. Aquí, ¿qué vemos de los ataques en Latinoamérica?
Bueno, un punto importante es que Brasil fue el país que más lanzó ataques a toda la región. Y desde Brasil, los principales destinos de los ataques fueron Argentina y Chile en Latinoamérica. Y también Brasil, claro. Pero fuera, es interesante ver que también tuvieron ataques partiendo de Brasil hasta Estados Unidos y Reino Unido. Los ataques, lo que pudimos ver, llegamos a 39 millones de ataques que empezaron a través de humanos y 35 millones de ataques que empezaron, que fueron ataques automatizados, ¿ok? Y este aumento también, una vez más, es interesante ver que coincidió con la aparición del COVID-19 en la región. Cuando vemos la América del Norte, vemos que solamente consideramos Estados Unidos y Canadá. Vemos que la cantidad de ataques son muy grandes, son mayores que todo el mundo. Tenemos una cantidad de ataques automatizados desde Estados Unidos que lanzaron ataques para casi todo el mundo. Y los ataques automatizados llegaron a un número de 442 millones de ataques. En Europa, la penetración de los ataques es muy alta también. El principal país que origina ataques en Europa es justo el Reino Unido y que lanza ataque más direccionado a la propia Europa. Por último, en la región de Asia, el país que más originó ataque fue India. Y tenemos también un crecimiento de la cantidad de ataques automatizados como en casi todas las regiones del mundo. Los ataques automatizados crecieron mucho en su ocurrencia. ¿Qué podemos ver aquí? Es cómo manejan las fraudes a través de una red. Aquí tenemos un ejemplo que es un poco, que un primer punto parece un poco loco, esta cantidad de setas, direcciones aquí, pero lo que vemos es que tenemos datos datos en amarillo, datos de dispositivos, en rojo, datos de correo electrónico, en morado, datos de teléfono. ¿Qué es importante? Son datos comunes que todas las sitios web, todas las aplicaciones web, todas las aplicaciones de comercio electrónico acostumbran pedir a sus usuarios. Entonces son datos utilizados cuando un usuario se enrola a un sitio, a un servicio en línea. Estos datos son importantes porque son datos reales, son datos de personas legítimas que cuando crean sus cuentas comparten estos datos con los sitios. Pero a defraudadores pueden utilizar datos robados o datos que no son verdaderos y utilizarlos para crear nuevas cuentas, creando como identidades que llamamos de identidades sintéticas, en que se busca un dato de teléfono, un dato de correo electrónico, un dato de un dispositivo móvil, una identificación del dispositivo. Júntase todos estos datos y créase una identidad para proveer una creación de cuenta y utilizar un servicio de una manera que no es legítima. Y así lo que podemos ver es que servicios, cada uno de estas pelotas es una institución. Y lo que vemos es que defraudadores utilizan los mismos datos en un servicio financiero, después crean una cuenta en un comercio electrónico utilizando los mismos datos y así van moviéndose entre los más diferentes sitios, entre los más diferentes servicios, entre los más diferentes clientes alrededor del mundo, de manera a hacer de intentar no dejar muchos rastros y crear una identidad que pueda parecer válida, que tenga un rastro de utilización de servicios,
para que sea más difícil de se identificar como una identidad de fraude. Cuando el usuario se utiliza, lo que podemos intentar hacer es ver dónde esta identidad fue utilizada, dónde esta identidad fue primero creada, después creada, utilizada, e intentar ver todo su comportamiento a través de múltiples sitios e intentar identificar si es un comportamiento riesgoso o no a través de cómo se comporta en diferentes sitios y con su utilización de estos datos. Es una manera de intentar diferenciar las cuentas legítimas de las cuentas nulas. Y aquí un ejemplo más específico de cómo utilizamos este patrón de movimentación. Descubrimos una red fraudulenta que operaba en 10 organizaciones, en 10 bancos de Reino Unido, y esta red era compuesta de 7.800 dispositivos, 5.200 direcciones de correo electrónico y 1.000 números de teléfonos. Y operaba entre estos 10 bancos, 10 servicios financieros. Entonces, podemos identificar un estafador intentando crear una cuenta en un banco A, después intentando hacer una fraude en un banco B, una transferencia en un banco B, intentando transferir dinero de un banco A hasta un banco B de una manera fraudulenta, robando o tomando control de una cuenta, haciendo una transferencia de un usuario legítimo en que tuvo un toma de control de su cuenta y transfiriendo el dinero para un segundo banco, para un tercer banco, utilizando una red de cuentas nula para hacer esto y por fin sacar el dinero a través de una cuenta que él tiene control. Nosotros, cuanto más ancha la línea, más veces podemos ver una dirección de utilización de los datos de un banco hasta otro banco. ¿Ok? Entonces, lo que los defraudadores estuvieron haciendo, utilizando múltiples datos de dispositivos, de cuentas, de direcciones de correo, de teléfono, datos de usuarios que pudieron ser o robados o creados a través de todos estos bancos y manejando dinero de un banco hasta otro, manejando fraudes de un banco hasta otro, manejando pagos fraudulentos y todo más de un banco hasta otro y operando esta red criminosa de movimiento de dinero de una manera fraudulenta. Ahora me gustaría traer un poco acerca de qué pasó con la pandemia en los negocios digitales. Lo que podemos ver en nuestra red. Bueno, como todos nosotros ya sabemos, tuvimos un cambio en todos los volúmenes transaccionales durante la pandemia. Muchos servicios pudieron ver un aumento de su volumen transaccional. En especial, lo que podemos decir, algunos ejemplos. Servicios gubernamentales, alojamiento web, servicios de finanzas personales, los servicios de venta de comercio, vendedores de comercio electrónico y mucho, especialmente los que venden alimentos, los que venden entretenimiento, servicios de criptomonedas, billeteras digitales y mercados de comercio electrónico. A todos estos, lo que pudimos ver fue un aumento de su volumen transaccional. Por otro lado, otros servicios tuvieron una disminución de su volumen. Servicios, principalmente servicios que dependen de deportes en vivo, las ventas en taquilla, servicios de viajes, servicios de beneficencia, tarjetas de regalo, servicios de juegos, servicios de apuestas y servicios de citas en línea. Y por un lado, algunos servicios
que son digitales pudieron ver un aumento. Por otro lado, con las personas más en casa, tuvieron una reducción en su volumen transaccional. Si por un lado tuvimos el aumento de las transacciones, por otro, lo que pudimos ver fue justo un aumento de las fraudes, como lo que platicamos más temprano hoy. Aquí creo que es un análisis muy importante, porque justo entre marzo y abril fue cuando podemos ver aquí arriba en amarillo el porcentaje de transacciones de dispositivos nuevos, es decir, son dispositivos que empezaron a hacer transacciones, es decir, personas que empezaron a hacer transacciones en los medios digitales. Son los que llamamos de los recién llegados a lo digital. Tuvimos muchos picos de creación de nuevas cuentas entre marzo, abril, mayo, junio, y con esto lo que podemos ver fueron muchas identidades digitales nuevas. Si por un lado tenemos nuevos clientes empezando a hacer transacciones, por otro también tenemos negocios, en especial los pequeños negocios que empiezan también a hacer transacciones por medios digitales. No solamente a través de plataformas de comercio electrónico, plataformas de tiendas en línea, pero también a través de redes sociales, a través de servicios de mensaje instantáneos y otras maneras más. Pero con las tiendas cerradas, estas pasan a ser las maneras con que los servicios, con que los negocios pueden continuar operando, continuar trabajando. Y así, que son como más informales, a través de redes sociales, a través de servicios de mensaje instantáneo, nosotros no los vemos en nuestra red, lo que puede decir que los números de nuevos recién llegados a lo digital puede ser mayor do que lo que identificamos. Un otro punto son los servicios financieros. Tenemos un pivo muy fuerte también a los términos de marzo, abril, mayo, que fue cuando los nuevos clientes de la banca en línea llegaron, tanto en computadoras cuanto las aplicaciones móviles. Y lo que vemos, muchos gobiernos proveyeron sus servicios de ayuda, sus paquetes de ayuda a través de la banca en línea, a través de la banca tradicional o la banca en línea a través de fintech. Pero fue distribuida, empezó a través de la creación de cuentas nuevas a través de aplicativos móviles. ¿Okay? En Colombia fue mucho utilizado los servicios de las fintechs. En Brasil, un banco de gobierno. En Brasil, este banco de gobierno pudo crear más de 50 millones de nuevas cuentas para la población que no era bancarizada. Fue una población de 50 millones de personas que se bancarizó durante la pandemia para poder recibir el paquete de ayuda. Y a esto se repitió en todos los países de Latinoamérica. Entonces, más y más clientes de servicios financieros empezaron a hacer transacciones digitales por la primera vez este año, en 2020, entre marzo, abril, mayo. Y, como podemos ver, una vez más, la creación de nuevas cuentas coincide con el aumento, con el confinamiento, las personas más encuarteladas en sus casas y con la expedición de los paquetes de ayuda financiera de los gobiernos. Podemos ver que solicitudes también de préstamos, en que los préstamos son respaldados por el gobierno, con la banca en línea, con los servicios financieros, tuvieron también
un crecimiento, solicitudes de cuentas de crédito para, como fuentes alternativas de crédito también crecieron durante la pandemia y muchas nuevas inscripciones a la banca en línea también crecieron durante la pandemia. Y ahora, los puntos de datos adicionales, algunos puntos que son importantes. ¿Cómo pueden las empresas, más específico, cómo pueden las empresas de servicios financieros trabajar mejor en un escenario de tanta incertidumbre, de muchos nuevos clientes que no tienen un registro muy fuerte de transacciones en línea, de que no se tiene tanto conocimiento digital, que son como recién llegados a los medios digitales? ¿Cómo pueden las instituciones financieras proveer protecciones y se proteger de fraudes con este nuevo escenario? Nosotros de Lexis acreditamos que cuando estamos hablando de fraudes, es mejor trabajar en conjunto do que trabajar solo. Entonces, tenemos un servicio que llamamos de consorcio que permite a las instituciones financieras, a los servicios, a las empresas, compartir datos anonimizados de fraudes, entre otros, y crear una base de datos de modus operandi de fraude para que se protejan, para que se puedan proteger de los estafadores. Entonces, ¿cómo los puedo dar el ejemplo de Reino Unido? El consorcio bancario de Reino Unido pudo ver un aumento de toda la actividad fraudulenta de solicitudes de préstamo por cuenta del COVID-19. Los estafadores, ¿qué hicieron ellos? Primero, actualizaron las cuentas personales, actualizaron cuentas empresariales para cumplir con los requerimientos de las instituciones financieras para los préstamos. Y así empezaron a hacer múltiples solicitudes de préstamos utilizando las mismas credenciales que fueron creadas o las mismas credenciales que fueron robadas para hacer estas solicitudes. Varias de estas solicitudes, de esas aplicaciones de cuentas, estuvieron vinculadas a actividades de cuentas nulas que ya eran conocidas. ¿Okay? Entonces, este grupo está compartiendo todas esas informaciones. Por ejemplo, ya lo identifiqué, esta identidad digital que está haciendo múltiples solicitudes, múltiples intentos de login y múltiples solicitudes de préstamos. Esta institución puede compartir esta identidad digital a los otros para que ellos también puedan ver y protegerse de esta solicitud que es fraudulenta. Este análisis todo puede rastrear las actividades de alto riesgo en todo el consorcio y se crean reglas en conjunto para combatir todo el comportamiento fraudulento en tiempo casi real. Es decir, si lo veo una solicitud de préstamo o una apertura de nueva cuenta que yo lo sé que es de un fraudador, ya lo comparto con los otros que pueden bloquear el acceso o los intentos de acceso de esta identidad digital en un tiempo casi real. Y así se bloquea toda la identidad de esos grupos de fraudadores. Y aquí, bueno, como les comenté, por el primer vez pudimos traer los datos del Emailage. Fue una empresa adquirida por LexisNexis en febrero de este año. Y lo que podemos ver fue un intento de transacciones con tarjeta no credencial. Pudimos hacer una vinculación con los datos de lo correo electrónico de las personas junto con los datos de la transacción de tarjeta no credencial. Y esto mostró que tuvo un incremento del chargeback
para las tiendas en línea. Estos fueron debidos a lo incremento de las compras en línea y de las compras fraudulentas. Se aumentó todos los costes de chargeback a los minoristas, a las tiendas en línea. Y justo empieza también con la pandemia. Y ahora, para cerrar, para que tengamos tiempo para un pequeño preguntas y respuestas, me gustaría de traer para una reflexión qué pensamos nosotros acerca de las tendencias futuras y lo que podemos ver acerca de qué pasó en el primer semestre de este año. Bueno, lo que pasó fue, lo que pudimos ver, los estafadores, los ciberdelincuentes, pusieron un alto enfoque en los paquetes de ayuda que fueron prohibidos por los gobiernos. Nuestra red pudo identificar que cada vez más los ataques están automatizados. Las redes de bots automatizados estuvieron muy enfocadas en los servicios financieros. ¿Por qué? Porque fueron las personas recién llegadas a lo digital y que se convirtieron en algo fáciles para los defraudadores. Y la fraude en red es una característica muy clave del cibercrimen. Entonces, para que se pueda proteger, compartir la información con su vertical, con la misma industria, es fundamental para mantenerse protegido. Y algunas tendencias futuras que van a traer los próximos 6 meses, el próximo año, que vamos a ver en este. Vamos a ver un crecimiento de ataques iniciados por humanos, más de que los ataques automatizados a medida que los paquetes de ayuda se reducen. ¿Es un escenario posible o no? No ¿Qué vamos a ver? Las actividades de mula van a se incrementar o lo que vemos hoy día con las medidas de protección van a tender a hacer una reducción de eso. En los patrones de ataque, en términos de los bots automatizados, las fraudes en red, vamos a ver los mismos patrones de, por ejemplo, intentos de robo de cuentas y utilización de credenciales robadas para traer como una fraude más amplia, una fraude que se puede hacer muchos intentos, o vamos a ver fraudes que son más direccionadas a los individuos con más ingeniería social. A medida que los paquetes de ayuda se reducen, van los defraudadores a inversionar en ingeniería social para ganar control de las cuentas. Pero para todo eso, lo que podemos ver es que para las empresas tener una estructura de defensa más segura, más robusta, deben de inversionar en capas de seguridad, deben de reimaginar sus identidades digitales, cómo le utilizan las identidades digitales, de acuerdo con todos los patrones que siempre van a se cambiar, sean los patrones de consumo de los consumidores, sean los patrones de fraude de los ciberdelincuentes. ¿Ok? Y con esto me gustaría de darte la palabra, Patricio, para que podamos continuar con esta charla. Buenísimo, Rafael. Estábamos todos muy atentos. De hecho, vi interacción que se producía entre nuestros asistentes al webinar, donde es un tema fundamental hoy día, porque no tan solo como lo conversábamos al principio, es responsabilidad del usuario, sino que es responsabilidad también de las empresas, y en alguna medida también hay ya gobiernos que están tomando también el toro por las astas, donde están creando leyes, donde están creando ministerios exclusivos para trabajar los temas de ciberdelitos, los cibercrimen y esta ciberdelincuencia, que obviamente está proliferando por el uso que estamos dándole hoy día a las bancas digitales, a las aplicaciones móviles, donde muchas empresas están haciendo esfuerzos hoy día para tener un servicio de mejor calidad. Y no sé si la palabra es descuidar, pero quizás la palabra es también educar, la palabra es también no perder la concentración en todos los temas que pueden ocurrir
en los temas de ciberseguridad, que se vienen muy fuertes, sobre todo que ya muchos estamos ocupando los canales digitales día a día, no tan solo en hacer una transferencia, sino que ya en comprar las cosas en el supermercado o en comprar con la tarjeta de crédito, el uso que ya tú le estás dando a tus tarjetas en distintas tiendas de retail también. Entonces yo creo que es un tema muy importante y que debemos tener muy en consideración hoy día las empresas a nivel general y sobre todo a nivel latinoamericano. Y yo quería empezar a que conversáramos, Rafael, con algunas personas que partieron al principio ya haciéndote un par de preguntas, como Patricia, a quien agradecemos, donde nos decía, ¿cómo ves el tema del phishing con entidades financieras? ¿Crees que hay soluciones efectivas para mitigar estos procesos? Bueno, es una buena pregunta porque lo que podemos ver del phishing es una de las maneras más sencillas para los defraudadores para robar datos de los usuarios. Entonces, el phishing no es algo que es tan posible combatir, pero podemos, como instituciones financieras, proteger las cuentas de los usuarios a través de mecanismos de una autenticación más fuerte, de una identificación de la identidad digital y de la verificación de todo el contexto del acceso del usuario. Es decir, bueno, lo conozco su patrón de acceso, es decir, bueno, siempre lo veo que accede a su aplicación desde la misma ciudad, desde la misma dirección de IP y todo más. Si veo cambios en este patrón de acceso, ya puedo ver que es algo que se pasa un poco más sospechoso y tener un poco más de cuidado con esta transacción, manejar un poco más de control acerca de esta, cuando hay cambios muy fuertes de los patrones de acceso. Okay. Perfecto, perfecto. Mira, también Carolina nos está preguntando, porque en una parte tú te referiste mucho a los bots, cómo hoy día dejaron de ser los ataques humanos y empezaron los bots automatizados a transformarse en los ataques relevantes hacia las instituciones. Y Carolina nos pregunta cómo funcionan los ataques de bots automatizados contra instituciones, cómo pueden ser detectados. Bueno, cómo funcionan es un poco, por ejemplo, haciendo pruebas de credenciales robadas, haciendo pruebas de creación de nuevas cuentas en diferentes servicios. Son tareas que pueden automatizar la creación de nuevas cuentas para utilizarlas como cuentas nula. Como el ejemplo de la billetera que pudimos ver, una red de bots, un bot puede crear múltiples cuentas en este servicio y hacer las transferencias de las bonificaciones a nuevas cuentas, todas para concentrarse en una única cuenta. A través de una identificación de los patrones de acceso, una vez más, una protección de capas de seguridad, a través de la identificación de quién originó este tipo de ataque. En este caso específico, lo que pudimos ver a través de nuestra identificación digital fue en la computadora de este defraudador. Tuvieron muchas máquinas virtuales instaladas. Cada una de estas máquinas virtuales con un sistema operativo diferente, sea un sistema operativo de computadora o de smartphone, creando nuevas cuentas y así manejando estas múltiples cuentas de una manera automatizada. Si identificamos, como nosotros hicimos, la origen de todo este acceso, lo podemos identificar y bloquear este tipo de patrón de fraude. No sé si queda claro. Perfecto, perfecto. Y basado en eso mismo, sobre todo en el estudio que tú presentaste, donde se identifica que hoy día han aumentado los riesgos de tener este cibercrimen, Carolina también nos hace una pregunta relacionada. ¿La inversión en ciberseguridad por parte de las empresas también ha aumentado con el teletrabajo o estamos al debe? ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes como LexisNexis aquí en la región? Bueno, lo que vemos es que tradicionalmente los servicios, las empresas financieras son las que más inversionan en servicios de seguridad, ¿okay? En sistemas de seguridad, para proteger sus activos, proteger sus clientes, porque estas empresas viven de su reputación y a nadie les interesa tener una mala experiencia en términos de fraude y todo más. No son empresas que tradicionalmente inversionan mucho
y van a inversionar cada vez más con más gente haciendo sus transacciones a partir de dispositivos móviles. También tuvimos una inversión muy grande por parte de otras empresas con el tema de con el tema del home office. ¿Por qué? Tuvieron que inversionar en acceso remoto desde VPNs, desde sistemas de protección a los computadores que están en las casas de las personas. Entonces, sí, tuvo un incremento en toda la parte a sistemas de seguridad. ¿Ok? Perfecto, mira, agradecemos también a Herbert porque alguien empezó a preguntar, Tatiana creo, empezó a preguntar qué eran las cuentas mula. Y Herbert nos ayudó, mientras tú estabas en el webinar, a explicar un poco en qué consistía, porque quizás el concepto no está arraigado en todos los países de Latinoamérica. Pero Herbert nos dio una clase magistral de qué son las cuentas mulas y la explicó también, así que muchas gracias Herbert. Y pasamos a él también, porque mira, Herbert te pregunta, ¿hay experiencias de consorcios de bancos en algún país de Latinoamérica? Tú mencionaste el caso de Reino Unido. Sí lo hay. Tenemos dos casos, en realidad, utilizando las soluciones de LexisNexis. El primer, en Brasil, es un caso en que tenemos ya 7 instituciones compartiendo sus datos y trabajando de una manera más conjunta para prevenir el fraude. Y el segundo es en Dominicana, que tiene un sistema bancario también bien desarrollado, pequeño, pero está bien desarrollado. Y también ya estamos empezando a trabajar junto a sus instituciones financieras, compartiendo datos de fraudes, de intentos de fraudes, para proteger a estas instituciones. Perfecto. Claudio también nos está diciendo, buenas tardes, muchas gracias Claudio por estar con nosotros en un webinar. Respecto a las cuentas falsas o mulas, ¿esto es una debilidad de las instituciones respecto a sus sistemas de validación de identidad? Respecto a esto, ¿cuál o cuáles serían las mejores formas de validar la identidad de una persona para la creación de una cuenta digital? Bueno, es una buena pregunta y así. Una de las maneras más efectivas, sí, es verificar todos los parámetros de las cuentas. Por ejemplo, uno de los parámetros más universales de creación de cuentas es el correo electrónico. Entonces, verificar, si es posible, verificar la validad de este correo electrónico. ¿A cuánto tiempo se utiliza este correo electrónico? Si es válido o no, si es muy utilizado en otros servicios. Los datos que el usuario provee, cómo están siendo fornecidos. Son datos que se correlacionan entre sí o no, su dirección, su nombre, su teléfono, cuáles son sus correlaciones. Utilizar soluciones de comportamiento como de behavioral biometrics, comportamiento biométrico, para distinguir los patrones reales de patrones de defraudadores. Por ejemplo, una manera muy sencilla es a una persona cuando crea una nueva cuenta, él sabe todos sus datos. Va a hacer una interacción muy fuerte con el ratón, con el mouse, con el teclado y lo demás. Va a proveer sus datos, pero a un defraudador va a hacer un cambio de pantallas para copiar los datos en una tela o en un Excel o que sea y poner estos datos. Entonces vamos a ver un control C, punto B, utilizando en este parámetro. Entonces hay una cantidad de soluciones, de maneras de identificar este tipo de creación de cuenta. Y la mejor es la que está más ajustada a su negocio, al riesgo de su negocio. ¿Okay? Entonces, en realidad no existe la mejor, y sí la más adecuada a su negocio. Perfecto. Rafael, ¿Sí? ¿y por qué tú crees que esto hoy día ha proliferado en Latinoamérica? ¿Hay un tema de que nos falta educación financiera? ¿Es solo circunstancial producto de la pandemia? Como conversábamos recién, a las empresas les falta todavía tomar el tema de la ciberseguridad como un tema importante, así como estamos centrando al cliente, estamos trabajando en temas de experiencia de usuario. ¿Cuál crees tú que es el desafío hoy día, sobre todo que esto ha proliferado en América Latina? Bueno, el primer punto es la cuestión de la Uh-huh. oportunidad.
Nosotros sabemos que en Latinoamérica tenemos una gran población que no fuera bancarizada, que no tiene mucho conocimiento, una baja Ujú. educación y, más importante, no tienen el conocimiento de los medios digitales. A esto, cuando empezó la pandemia, a esta población no bancarizada que empezó, que fueron recién llegados al mundo digital sin todo el conocimiento necesario de ciberseguridad, fueron como, es muy fácil a un defraudador robar sus datos y robar sus cuentas, porque son nuevos, no tienen todo el conocimiento. Entonces fue una cuestión de oportunidad, por eso el crecimiento tan fuerte en Latinoamérica. Pero para resolver, es un trabajo de dos puntos. El primer, educación, la educación digital. A los usuarios deben de tener más educación, deben de saber cómo se comporta, todo el comportamiento que deben de tener a través de la Internet, los medios digitales. Y otro, de las empresas, de proveer cada vez más medios más seguros de hacer sus transacciones. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Mira, Diego ahí también nos complementa, nos dice, a veces los sistemas son seguros, pero las personas no suelen educarse en cómo proteger sus datos. ¿Deberían los bancos ser más proactivos, sugerir u obligar el cambio de credenciales y contraseñas por parte del cliente? Yo creo que este tema es muy importante, sobre todo que hoy día, y lo conversamos también con Rafael antes de iniciar el webinar. Antes quizás sabíamos que iba cierto grupo a ocupar los canales digitales, pero hoy día ese grupo ha aumentado, donde hay gente que está sobre los 50, 55, 60, 65 años, que quizás no tenía tanto conocimiento y quizás puede transformarse en más fácil que lo puedan defraudar. Entonces yo creo que aquí, como lo decíamos al principio, es un complemento de los bancos, de nosotros, los usuarios, y también en parte de los gobiernos que vayan tomando medidas. Sí, verdad. Bueno, en términos de fraudes, si un servicio, si un negocio digital no quiere tener fraude, va a poner tanta fricción al usuario que va a ser imposible hacer transacciones. Entonces, para fraude cero, básicamente vamos a tener ventas cero, porque es algo que Así no es es. posible. Pero sí, vamos a decir, es una obligación compartida, porque al usuario no le interesa tener sus datos robados. Era un trabajo después de cambiar datos, de llamar a un teléfono a su banca para decir, bueno, me defraudaron, robaron mis datos de la tarjeta de crédito, que sea. Entonces, el usuario debe de tener, debe de saber manejar sus datos con seguridad. Las instituciones deben de proveer una manera de proveer educación a los usuarios y de proveer seguridad también, porque es de su responsabilidad. Si ellos proveen un canal digital, deberían de proveer también toda la seguridad a este canal de transacciones. Pero los usuarios tienen un poco de responsabilidad también porque los datos son del usuario. La contraseña es del usuario. Si él no tiene cuidado con su contraseña, va a ser robada, va a quedarse en sitios de la dark web o que sea. ¿Ok? Entonces es un trabajo de Correcto, dos mira, me he frontes. saltado a Miguel que nos dice, ¿por qué no le dan más poder al usuario para proteger el uso de su identidad y de sus productos bancarios? ¿Qué opinas, Rafael? Bueno, no creo que también, hoy no creo que sea posible porque, como comentaste, hay muchas personas con 50, 60 años de edad que no tienen este tipo de conocimiento. A mi abuelo no lo sabe manejar ni su smartphone, cuanto más a cambiar su contraseña y todo esto. Entonces, los bancos, y no es solamente a mi abuelo, por ejemplo, pero a una gran parcela de los recién llegados también tampoco lo tienen este conocimiento. Entonces, es una cuestión muy difícil de dar a los usuarios este poder de manejar su propia seguridad. Los bancos las instituciones deben de ayudar a los usuarios porque no son todos que tienen este conocimiento y mismo los que tienen están susceptibles a, por ejemplo, ingeniería social, a otros tipos de ataques más específicos que pueden robar datos mismos de personas que tienen un alto grado de conocimiento técnico. ¿Okay? Entonces es compartido. Los dos tienen que tener cuidado con sus uh,
con sus datos y con sus Correcto, transacciones. mira, aquí Mónica Vanessa también nos complementa, donde dice, los bancos deberían unirse en capacitaciones para evitar estas situaciones. Yo creo que es muy importante que los bancos también nos vayan capacitando, nos vayan contando también cuáles han sido los problemas que han tenido con clientes, los casos reales de problema de cibercrimen. Y obviamente, como dices tú, Mónica, con la pandemia mucha gente mayor ha tenido que aprender a la fuerza. Entonces, porque no hemos preocupado mucho de la experiencia de usuario, que es un tema muy importante y trascendental para que todos podamos ocupar los canales digitales, pero también que vaya por detrás esta capa de seguridad que es muy importante para todos nosotros como clientes finales. Celso también definitivamente nos dice el compromiso comunitario, un cambio cultural radical para los clientes. Y Herbert, claro, porque el enemigo es en común, de acuerdo. Entonces, yo creo que estamos llegando a un punto en común donde tú nos planteaste varias interrogantes, donde nos comentaste qué es lo que está haciendo Nexis hoy día, en definitiva, en la región, y nos mostraste este estudio que también me imagino que lo podemos compartir con todos nuestros asistentes para que también lo puedan ver. Ahí está el link, se los vamos a enviar igual para que lo puedan ir revisando y puedan ver cómo ha cambiado, como dice ahí, la cara del cibercrimen, que hoy día es esta nueva cara invisible, que no nos damos cuenta y tenemos que estar atentos cuando vamos a ser víctimas de un fraude, como lo hemos dicho, ya seas una empresa, ya seas una pyme, ya seas un banco o ya seas también un usuario que también está utilizando los canales digitales. Y en base a eso, Rafael, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo estás viendo a las instituciones financieras? ¿Están adoptando cambios? ¿Están tomando el toro por las astas, como dijimos en un principio? ¿Cómo ves también a los clientes? Sí, como comentaron, como nos comentó Mónica, mucha gente tuvo que aprender a la fuerza cómo trabajar en los medios digitales. Entonces los bancos cada vez más van a trabajar más digital. La pandemia traigo consigo muchos cambios a toda la sociedad. Vamos a ver más y más lo digital ganando fuerza, más y más el teletrabajo ganando fuerza, las personas quedándose más en casa y haciendo todo a partir de su casa. Sea en los servicios de comercio electrónico, de streaming, de diversión y todo más, es un cambio muy fuerte y para eso las instituciones financieras van a ser parte de un gran cambio en el mundo, proveyendo cada vez más servicios diferentes, servicios direccionados a los medios digitales, sea servicios de pagos más rápidos, más seguros, sea servicios de inversiones, sea servicios a sus usuarios que están cambiando de la manera que trabajan, que se divierten, que manejan sus vidas. Entonces, vamos a ver muchos cambios en un futuro próximo. Buenísimo. Mira, como lo hemos dicho siempre, va a venir una nueva normalidad. No sabemos si estamos viviendo la nueva normalidad porque no sabemos hasta cuándo dure la pandemia, cuándo efectivamente vamos a tener la vacuna, pero lo que sí sabemos es que los canales digitales llegaron para quedarse y han tenido un crecimiento sostenido que independiente que vayamos después a hacer las compras directamente a un retail o directamente vayamos a una sucursal, vamos a seguir utilizando los canales digitales. Así que tenemos que estar preparados, ya pueden descargar el informe, lo dejamos también disponible, Rafael, para que puedan pinchar el link y lo puedan descargar y puedan revisar lo que está haciendo LexisNexis. Así que, Rafael, una vez más agradecerte el tiempo, el desafío de habernos contado qué es lo que está pasando hoy día en la región y cómo ustedes están actuando, porque siempre lo hemos dicho, la idea es empezar a trabajar en colaboración y empezar a trabajar con los expertos. Y en temas de seguridad, de ciberseguridad, está Rafael y está todo el equipo de LexisNexis. Así que muchas gracias, Rafael. Gracias a Ivanka también, que está en off también ayudándonos para la ejecución de los webinars que hemos hecho en conjunto. Así que nos seguimos viendo porque este es un tema que no para y no va a parar. Sobre todo que vienen muchas leyes y están saliendo leyes en algunos países, sobre todo para evitar todos los procesos de cibercrimen. Así que, Rafael, muchas gracias. Gracias a todos nuestros asistentes. Nos estamos viendo el próximo martes. Ahí se están despidiendo todos, Rafael, para que nos despidamos en conjunto. Nos estamos viendo gracias a la gente de Facebook, de Twitter, a la gente que va a estar en 5 días y sobre todo quienes estuvieron ahora
en Demio viéndonos en este webinar, viendo esta nueva cara del cibercrimen. Muchas gracias, Rafael, y gracias a todos. Gracias, LexisNexis. Muchas gracias, gracias a todos. Un gran abrazo, que estén